Nadie sabía exactamente lo que pasaba dentro de él. Mientras el mundo lo veía como un simple fraile de mirada serena y manos heridas, en lo más profundo de su alma ardía una cruz que no se podía ver, ni tocar, ni siquiera describir con palabras humanas. Era una cruz invisible, pero tan real que consumía sus fuerzas día tras día. Padre Pío nació como Francesco Forgione, en un pequeño pueblo de Italia llamado Pietrelcina. Desde niño experimentó fenómenos espirituales extraordinarios, visiones, ataques demoníacos y un llamado a la santidad que lo separaba del mundo ordinario. Pero lo que nadie imaginaba era que más allá de los estigmas visibles que recibiría años después, Dios le confiaría un sufrimiento aún más profundo, cargar con las penas de muchas almas en silencio. A diferencia de los mártires de la historia que derramaban su sangre públicamente, el martirio de Padre Pío se vivía en el anonimato del espíritu. Era una guerra silenciosa, un combate contra las tinieblas por la salvación de los que se perdían. Sufro porque muchas almas se condenan, diría una vez con lágrimas en los ojos. Pero ¿cómo es posible cargar con los pecados de otros? ¿Puede un alma redimir con dolor lo que otras destruyen con pecado? Aquí empieza uno de los misterios más profundos del cristianismo, el sufrimiento ofrecido como redención. Padre Pío no era simplemente un sacerdote con dones místicos, era un puente vivo entre el cielo y la tierra. Su oración era fuego, su silencio era clamor, y su cuerpo, aunque desgarrado por las llagas, era solo la superficie de un dolor aún más íntimo, aquel que solo Dios podía ver. Este hombre fue escogido no solo para mostrar los signos de la pasión de Cristo, sino para vivir una crucifixión constante del alma, invisible, intransferible, pero eficaz. Aquella cruz invisible era la prueba de su amor radical, de su entrega absoluta y del poder que tienen los santos para cooperar con la redención del mundo. Hoy empezamos a descubrir este secreto oculto, esta dimensión ignorada del dolor, la cruz que no sangra, pero que redime. Aunque muchos veían a Padre Pío como un faro de luz, lo que vivía por dentro era una noche interminable. La teología mística llama a este estado la noche oscura del alma, una purificación extrema donde Dios parece ausente, el alma se siente abandonada y el dolor interior lo invade todo. Pero en el caso de Padre Pío, esta noche no fue pasajera, fue su compañera constante. Durante años confesó que no sentía consuelo espiritual, no por falta de fe, sino porque su misión incluía vivir como Cristo en el huerto de los olivos, solo, temblando, esperando la voluntad del Padre. Mientras miles venían a él en busca de milagros, consuelo y dirección, él mismo se sentía rechazado por el cielo. Y sin embargo, nunca dejó de orar. En sus cartas a sus directores espirituales, Padre Pío revelaba un dolor desgarrador. Siento que no amo a Dios, aunque daría mi vida por Él 1000 veces. Estas palabras muestran la paradoja de su cruz invisible. Amar sin sentir, servir sin fuerzas, luchar sin recompensa. Era el amor más puro, porque no dependía de emociones, sino de la voluntad. Muchos no entendieron su sufrimiento. Incluso algunos hermanos del convento llegaron a pensar que exageraba o que sus experiencias eran imaginaciones. Pero quienes convivieron más de cerca con él sabían que había algo sobrenatural en juego. Su mirada cansada, sus noches sin dormir y el agotamiento físico constante eran solo señales externas de una guerra espiritual interna. La cruz invisible que Padre Pío cargaba se manifestaba también en las humillaciones. Fue investigado, censurado y hasta prohibido de ejercer públicamente su ministerio por un tiempo. ¿Por qué Dios permitía que un santo viviera así? Porque en su noche oscura, Padre Pío estaba salvando almas. Cada lágrima, cada silencio, cada rechazo, era ofrecido como un sacrificio de amor. Y así, el fraile de San Giovanni Rotondo
Caminaba por el mundo como otro Cristo oculto. Nadie podía ver la magnitud de su cruz, pero el cielo la contaba. Y las almas en peligro eran rescatadas por su sufrimiento escondido. Lo que hacía de Padre Pío un alma tan poderosa no era solo su dolor, sino lo que hacía con él, lo ofrecía. En cada misa, en cada rosario, en cada momento de silencio, Padre Pío colocaba su sufrimiento como una ofrenda viva en el altar de Dios. No pedía que se lo quitara, pedía que tuviera sentido. Cuando se encerraba en oración, a menudo entraba en un éxtasis espiritual. Sus compañeros del convento lo veían con los ojos cerrados, el rostro transfigurado y lágrimas cayendo sin cesar. Sabían que en ese momento estaba intercediendo por alguien, tal vez una madre desesperada, un joven en camino a la perdición o un alma del purgatorio clamando por ayuda, pero no era solo un intercesor, era también un escudo. Muchas veces al rezar por otros, era él quien recibía el golpe. Enfermedades repentinas, dolores intensos o una tristeza abrumadora aparecían justo después de que alguien le pidiera oración. Era como si tomara sobre sí el peso de los demás. Esta es la esencia de la cruz invisible, sufrir para que otro no sufra. En el silencio de su celda, frente al crucifijo, Padre Pío pasaba horas en contemplación. La oración es la mejor arma que tenemos, decía. Es la llave del corazón de Dios. Y vaya si él tenía esa llave. Miles de personas daban testimonio de milagros, conversiones y liberaciones después de que él rezara. Pero lo que pocos sabían era que cada milagro tenía un precio. Cada intervención divina implicaba para él una participación en el dolor redentor de Cristo. La cruz invisible no era pasiva, era activa, poderosa, fecunda. Era la cruz de quien reza con el corazón hecho pedazos, pero confiando plenamente. Y en esa confianza absoluta, Padre Pío se convertía en un canal de gracia. Hoy en día, muchos buscan oraciones fáciles, promesas rápidas, pero Padre Pío nos enseña que la verdadera oración es un acto de entrega, una batalla espiritual y a veces una cruz silenciosa. Una de las dimensiones más misteriosas de la vida de Padre Pío fue su relación con las almas del purgatorio. Según numerosos testigos y relatos, estas almas se le aparecían con frecuencia, pidiéndole ayuda, oraciones y sacrificios para ser liberadas de su estado de purificación. Pero lo que pocos comprenden es que esto también formaba parte de su cruz invisible. Imagina por un momento estar en tu celda orando en la madrugada y ver aparecer frente a ti a un alma envuelta en fuego, suplicando socorro. No es una visión poética, era una realidad espiritual abrumadora. Padre Pío no solo las veía, las escuchaba, sentía su sufrimiento y muchas veces lo asumía como suyo. En una ocasión, un fraile lo escuchó hablar solo, como si dialogara con alguien invisible. Al preguntarle después, Padre Pío respondió con naturalidad: era un alma que venía a agradecerme porque ya está en el cielo. En otra ocasión dijo con tristeza: esta noche no dormí, vinieron muchas. No se quejaba, solo aceptaba. Para él, el purgatorio no era un concepto abstracto, sino un campo de batalla. Y él, un soldado que se ofrecía para luchar con el arma de su sufrimiento. No pocas veces, después de una aparición, caía enfermo, agotado o pasaba días con fiebre sin explicación médica. Era el precio por liberar a esas almas. Este ministerio secreto, del que apenas hablaba, lo unía aún más al Cristo Redentor, porque Jesús descendió a los infiernos y Padre Pío, de alguna forma, descendía espiritualmente al purgatorio para rescatar a quienes no podían ayudarse a sí mismos. La Iglesia enseña que podemos ofrecer nuestras penas por las almas del purgatorio, pero pocos lo hacen con la radicalidad de Padre Pío. Él ofrecía su vida cada día por ellas. Su cruz invisible estaba hecha también de fuego. El fuego del purgatorio que ardía en su alma por compasión.
Uno de los dolores más profundos de Padre Pío no fue físico ni espiritual, sino humano, la incomprensión. A pesar de su santidad evidente, de los milagros que rodeaban su vida y de las conversiones que causaba con su sola presencia, muchas veces fue juzgado, calumniado y hasta perseguido, incluso dentro de la propia Iglesia. Sus dones eran tan extraordinarios que despertaban sospechas. Algunos lo acusaron de fraude, de manipulación emocional, incluso de ser un instrumento del diablo. Durante años tuvo que soportar investigaciones, restricciones a su ministerio y la prohibición de confesar o celebrar misa en público. Para un sacerdote como él, eso fue una crucifixión. Imagina ser un hombre que ora sin cesar, que ofrece su vida por los demás, y aún así ser considerado un problema. Esta era otra parte de su cruz invisible: ser condenado sin juicio, ser herido por aquellos que debía amar. Pero al igual que Cristo, Padre Pío no se defendía, aceptaba el silencio y perdonaba. En una carta a su director espiritual escribió: «Quisiera gritar mi dolor, pero el amor a Jesús me impide hablar». Estas palabras resumen su alma: dolor profunda, pero obediencia radical. No buscaba reivindicación, solo quería hacer la voluntad de Dios. Lo más sorprendente es que, en medio de esa injusticia, seguía bendiciendo, aconsejando y ofreciendo su sufrimiento por la conversión de quienes lo herían. Nunca dejó que el rencor habitara en su corazón, porque entendía que para salvar almas también debía abrazar el dolor del desprecio. Años más tarde, el Papa que una vez había ordenado investigarlo fue quien reconoció su santidad públicamente. Pero Padre Pío ya no necesitaba esa justicia humana. Su victoria era interna, escondida como su cruz. La incomprensión es una de las cruces más dolorosas. Pero en las manos de los santos se convierte en una joya escondida que brilla en el cielo. Para comprender la cruz invisible de Padre Pío, es necesario mirar al Calvario, no como un recuerdo histórico, sino como una realidad que él revivía cada día en su cuerpo y en su alma. Su vida era una participación profunda en la pasión de Cristo. No imitaba el sufrimiento, lo vivía. Desde que recibió los estigmas en 1918, llagas sangrantes en manos, pies y costado como las de Jesús crucificado, su cuerpo se convirtió en un altar viviente. Pero más allá de lo visible, había un sufrimiento místico. Cada vez que celebraba la misa, era como si volviera a subir al Gólgota con su Señor. Sus misas eran largas, intensas, llenas de silencios sagrados. Quienes lo acompañaban decían que se transfiguraba. En ciertos momentos, su rostro expresaba un dolor inmenso, como si estuviera viendo la crucifixión en tiempo real. No actuaba, era testigo de un misterio. En la misa, «Estoy con Jesús en el Calvario», decía. Y no lo decía en sentido poético. Literalmente, se unía al sacrificio de Cristo, ofreciendo también su cruz invisible. Cada palabra del canon eucarístico era una herida abierta. Cada consagración, una espada en su alma. Algunas veces, después de la misa, quedaba tan exhausto que necesitaba ayuda para caminar. Su cuerpo sudaba, su corazón latía con dificultad y sus ojos mostraban lágrimas retenidas. Era como si la pasión lo consumiera de nuevo, pero nunca dejó de celebrarla. Sabía que esa era su misión, ser otro Cristo para el mundo. En esta unión íntima, Padre Pío nos recuerda que la Eucaristía no es solo un símbolo, sino un sacrificio real, y que los santos, como él, están llamados a completarla en su carne, como decía San Pablo: «Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia». Col 1:24. No hay amor más grande que dar la vida por los demás. Y Padre Pío la dio, gota a gota, misa tras misa, cruz tras cruz. Una de las características más desconcertantes de Padre Pío era su silencio. A pesar de todo lo que vivía, rara vez se quejaba.
No hablaba mucho de su sufrimiento, ni buscaba consuelo humano. Guardaba todo en su corazón, como María, y lo ofrecía en oración. Este silencio no era vacío, era un clamor que solo el cielo oía. Cuando se le preguntaba sobre sus dolores, solía desviar la conversación. No quería protagonismo. Sabía que su cruz era una misión, no un espectáculo. Y entendía que el verdadero amor a Dios se vive en lo oculto, donde solo Él ve. Por eso, su cruz invisible era también silenciosa. Muchos querían verlo hacer milagros o recibir una palabra de consuelo, y aunque lo hacía con amor, lo que más ofrecía era su presencia. A veces bastaba con estar cerca de Él para sentir paz. No necesitaba hablar mucho. Su silencio estaba lleno de fe, de fuego, de ofrenda. Este silencio también lo vivía en sus pruebas interiores. Cuando sentía la ausencia de Dios, no corría a contarlo. Cuando el demonio lo atacaba en la noche, no hacía escándalo. Solo rezaba, solo ofrecía, solo amaba. Ese fue su mayor acto de heroísmo, permanecer fiel cuando todo dentro de él le pedía rendirse. La cruz invisible no tiene palabras, no busca comprensión ni explicación, simplemente arde en lo secreto. Y en Padre Pío, ese fuego silencioso iluminaba más que 1000 sermones. Hoy, en un mundo de gritos, de redes, de egos inflados, su silencio es una lección urgente. Nos enseña que el sufrimiento ofrecido en silencio puede cambiar más el mundo que muchas palabras vacías, que hay oraciones que no se dicen con la boca, sino con el alma, y que a veces el cielo responde más rápido a un gemido mudo que a una oración ruidosa. Para el mundo moderno, el sufrimiento es algo que debe evitarse a toda costa. Se ve como un castigo, una tragedia sin sentido. Pero para Padre Pío, el sufrimiento era una llave, la llave que abría las puertas del cielo, no solo para él, sino para muchos otros. Él no glorificaba el dolor por el dolor, lo aceptaba como medio de redención. Decía, el sufrimiento es el lenguaje que Dios entiende. Y en ese idioma se comunicaba con el cielo. Su cruz invisible, entonces, era su forma más pura de oración. Muchos de los milagros atribuidos a él no vinieron de una fórmula secreta, sino del poder de su sufrimiento ofrecido. Era esa entrega escondida lo que liberaba a los poseídos, lo que sanaba a los enfermos, lo que convertía a los alejados. Porque cuando un alma se une al dolor de Cristo con amor, se convierte en canal de gracia para los demás. Padre Pío entendía que todo sufrimiento humano, cuando es abrazado con fe, tiene valor eterno. Por eso, animaba a sus hijos espirituales a no rechazar sus cruces, sino a abrazarlas. No temas, hija mía, escribía en una carta. Jesús te ama con un amor celoso y te da parte de su cruz porque confía en ti. Incluso en los últimos años de su vida, ya frágil, con dificultades para caminar, con los estigmas profundos en carne viva, jamás pidió que le quitaran su cruz, solo pedía fuerza para cargarla. Sabía que, al final del camino, esa cruz sería su corona. Y tenía razón. El día de su muerte, el 23 de septiembre de 1968, los estigmas desaparecieron. Su cuerpo se mostró limpio, sin heridas. Era como si el cielo dijera, misión cumplida. Su alma había sido tallada por el dolor, pero bañada en luz. Aunque muchos nunca entendieron el sufrimiento de Padre Pío en vida, los frutos de su cruz invisible siguen multiplicándose hasta hoy. No es exageración. Millones de personas en el mundo han sido transformadas por su intercesión, su ejemplo y sus enseñanzas. Y todo eso nació de una vida escondida, de una cruz que casi nadie vio. San Giovanni Rotondo, donde vivió la mayor parte de su vida, se convirtió en un lugar de peregrinación. Cada rincón de su convento, desde la pequeña celda hasta el confesionario donde pasaba hasta 12 horas seguidas, respira un misterio palpable. No por grandeza, sino por entrega, no por riqueza, sino por santidad.
Después de su muerte, empezaron a llover testimonios de milagros, conversiones, visiones. Muchos afirmaban que él se les aparecía en sueños, o incluso en carne y hueso, guiándolos hacia Dios. Otros sentían su presencia en momentos de desesperación, como si ese fraile invisible los tomara de la mano. Estos frutos no nacen de una fama construida, ni de marketing religioso. Nacen de una vida crucificada en secreto, porque Dios premia lo oculto, lo que nadie ve, y convierte ese dolor silencioso en bendiciones visibles para muchos. El Vaticano, con el tiempo, reconoció oficialmente su santidad. Fue canonizado en 2002 por San Juan Pablo II, quien había confesado personalmente con él años antes. Pero más allá del título de santo, Padre Pío sigue siendo un intercesor poderoso, un amigo del alma, un hermano mayor en la fe. Hoy, más que nunca, su vida nos recuerda que la santidad no siempre brilla, a veces arde, que la cruz más valiosa no es la que se expone, sino la que se vive en lo secreto, que el dolor ofrecido con amor se transforma en redención y que los frutos de una cruz invisible pueden cambiar eternidades. La historia de Padre Pío no es solo un testimonio de santidad, es un llamado, un desafío silencioso a cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con nuestras cruces? ¿Las rechazamos? ¿Las maldecimos? ¿O las ofrecemos? Él nos muestra que el dolor, cuando es unido al de Cristo, deja de ser castigo y se convierte en camino de salvación. Que el sufrimiento no es el fin, sino un instrumento. Que la cruz no es derrota, es puerta al cielo. No todos tendremos los estigmas, no todos veremos almas del purgatorio, pero todos, sin excepción, cargamos alguna cruz. Puede ser una enfermedad, una pérdida, una traición, una lucha interior. Y esas cruces, por más invisibles que sean, pueden convertirse en fuentes de gracia si las abrazamos con fe. Padre Pío no transformó el mundo por sus milagros. Lo transformó por su amor oculto, por su fidelidad silenciosa, por su cruz aceptada sin condiciones. Hoy, en medio del ruido, del dolor y del vacío espiritual que invade el mundo, su ejemplo es más necesario que nunca. La cruz invisible que él cargó no desapareció con su muerte. Sigue viva cada vez que un alma sufre con amor, cada vez que alguien reza sin ver resultados, cada vez que una persona perdona en silencio, sirve sin aplausos o ama sin ser amado. Tú también puedes unirte a ese ejército de almas escondidas que redimen el mundo en lo secreto, porque como decía él, recuerda que estás en la presencia de Dios, actúa en consecuencia. Que Padre Pío nos enseñe a amar nuestra cruz, a cargarla con esperanza y a confiar que, aunque nadie la vea, Dios la transforma en eternidad. Gracias por ver este video. Si tocó tu corazón, dale like, compártelo con alguien que necesita fe y comenta abajo qué parte te habló más. Tu voz es importante. Nos vemos en el próximo video.